Risul presenta Integrando la Industria. Díganme si no, ¿alguna vez de niños jugamos con ser superhéroes como Superman, Batman o los superhéroes mexicanos mundialmente conocidos, el Santo y Blue Demon? Horas y horas jugando, imaginando salvar el mundo. Y creo que en esencia el ser humano busca sentirse protegido y a la vez proteger a los suyos. Hola, soy Paco Vázquez. Bienvenidos a este podcast Integrando la Industria presentado por Risul. ¿A poco no jugaron a salvar el mundo? Porque precisamente de eso hablaremos hoy. Cómo salvar vidas en nuestras zonas de trabajo. Podemos y debemos anticiparnos a que suceda algún accidente. ¿Habías escuchado hablar de las energías peligrosas? ¿Qué tanto crees que tu empresa está lista para responder ante un accidente? Descubrámoslo juntos. Empezando por las damas, en esta ocasión nos encontramos con la ingeniera Dalila Ibarra, especialista de seguridad industrial en Risul de la zona sur y quien se encuentra en Puebla. Ingeniera, bienvenida a Integrando la Industria. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Y también nos acompaña el ingeniero Dagoberto Serrano con experiencia nada más y nada menos de 15 años en seguridad industrial. Actualmente gerente de desarrollo empresarial para la marca Meneques. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Paco. Encantado de estar aquí, muy emocionado por estar aquí en el show. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos, la verdad. Como les comentaba, el ser humano en esencia tenemos ese espíritu de sobrevivencia, pero sin duda no podemos dejar de estar preparados para responder ante alguna contingencia, y menos hablando ya en el sentido laboral, pues hay normas y responsabilidades que tanto las empresas como sus empleados debemos acatar para, por ley, contener y evitar alguna desgracia. Ingeniero, con tus 15 años de experiencia en seguridad industrial, más los de la experiencia de la ingeniera Dalila, pues hay mucho que contar al respecto. ¿Qué nos puedes decir de este tema de la seguridad industrial, lo importante que es? Pues mira, por supuesto que es evidente que estamos hablando de vidas humanas, pero para dar un contexto a este tema, conviene decir que se reportan en el IMSS más de 50,000 muertes al año o accidentes debido a fallas en lo que es el mantenimiento industrial. ¡Wow! ¿Cómo qué tipo de accidentes son los que presenta el IMSS? Desde accidentes por aplastamiento, seccionamiento de miembros y muertes. Entonces, son los más comunes que ocurren. ¿Cómo ustedes lo tienen denominado este tipo de situaciones que generan y provocan estos accidentes? Generalmente se clasifican en situaciones de riesgo, que es, por ejemplo, dar un mantenimiento en una maquinaria con partes en movimiento o con partes que pueden suceder un accidente, es como lo denominas esa parte. ¿Y por qué obviamente pues la vida son irreemplazables, ¿no? Y aparte la vida incluso de la misma empresa. ¿Cómo ingeniera, desde Puebla, cómo podemos detectar qué tipo de situaciones generan estos accidentes? La misma infraestructura, las energías, ¿qué lo produce? Efectivamente, como lo mencionas, Paco, es un tema súper importante a nivel mundial. ¿Por qué a nivel mundial? Porque actualmente millones de personas están trabajando en una industria, lo que nos conlleva trabajar con una maquinaria. Y esa maquinaria por lo regular contiene estas energías peligrosas. Energías peligrosas como ¿cuáles? Como la eléctrica, la neumática, la hidráulica, son comúnmente halladas en una máquina a nivel industrial. Qué buen punto acabas de mencionar, y eso es que a eso quería llegar, porque ustedes, pues obviamente preparando el tema nos hablan de las energías peligrosas, que son las que provocan este tipo de accidentes, son las que de ahí surgen estos accidentes. Y por lo tanto, a través del control, de un adecuado control del loto, ustedes pueden controlar estas energías peligrosas en una empresa, en las instalaciones de una empresa, a través de amplios procedimientos que se hacen, incluso, me han platicado, personalizados dependiendo de cada empresa, de cada instalación, ¿verdad? Es correcto. De hecho, es muy importante
definir qué es una energía peligrosa. Creo que sería muy importante mencionarlo. Y energía peligrosa, haciendo la analogía de superhéroes y villanos, son esos supervillanos que hay que identificar. Y así como hay identificaciones de cada uno de ellos, pues así hay supervillanos. Hay energías peligrosas como la eléctrica, como la gravedad, que a todos nos ha hecho víctimas de alguna caída, como neumática, como calor, cualquier cosa que nos pueda llegar a dañar. Entonces, a eso se refiere identificar las energías riesgosas o peligrosas. Perfecto. ¿Y cómo llevar ese control de esas energías? ¿Se pueden controlar a través de estos procedimientos? Por supuesto. De hecho, como cualquier programa que vas a hacer, lo primero es identificar. Si podemos identificar, lo siguiente es definir un modo de control de esas energías peligrosas. Una vez que hemos identificado cómo controlar esas energías, que generalmente va a ser a través de un elemento, por ejemplo, como un interruptor, que si hablamos de una energía peligrosa, la manera de controlarla es dejar que fluya. ¿Y cómo dejas que fluya? Pues apagando un interruptor. Entonces, es identificar, después de que identificas cuál es el villano, es identificar cuál es la arma que vas a usar contra él. Que puede ser un interruptor, una válvula y así sucesivamente. Entonces, esto es parte de los elementos de control de las Correcto. energías peligrosas. O sea, son físicamente así. Esto es un ejemplo. Exacto. ¿No? Que se utiliza en las grandes industrias. Exacto. Sí, y bueno, es muy visual para las personas que nos acompañan desde el video, pero a lo mejor para aquellos que nos están escuchando no puede ser tan claro. Entonces, imagínate que tú vas a cambiar un foco. ¿Cómo vas a evitar que haya energía en ese foco? Pues a través del interruptor. Realmente así de sencillo es. Tú identificas que el riesgo es eléctrico, tú identificas que tienes que aislar y lo vas a hacer a través de un interruptor. Claro que en la industria se pone mucho más complicado porque, como decíamos, hay muchos más villanos y hay más formas de controlar eso. Este es un elemento entonces de varios que existen. ¿En qué consiste ese control de las energías eléctricas? ¿Cómo lo llevan a cabo? Déjame mencionártelos, Paco. Sí, por favor, ingeniera. Complementando a tu pregunta, Paco, existen 6 pasos esenciales, efectivamente, que en el primero pues consiste en una preparación, el segundo apagar el equipo pues de forma adecuada, hacer respectivamente su desconexión y aislar el equipo de trabajo. Como cuarto paso nos pide la norma como tal que exista un procedimiento de candadeo y etiquetado. ¿Cómo se lleva, perdón la pausa, ingeniera, ese candadeo, Sí, a dime. qué se refiere? Nada más para entenderlo bien. El candadeo es como tal un dispositivo que lo encuentras físicamente, lo agarras y lo colocas en el dispositivo de aislamiento. El dispositivo de aislamiento es como tal un interruptor, una clavija, ¿sí? Y ese etiquetado que mencionas también, Paco, es una etiqueta en la cual se va a identificar a la persona que está realizando este procedimiento de liberación o de desconexión. Bien. Y como quinto paso, Paco, continuando con estos 6 puntos, es soltar la energía guardada o como tal la energía residual almacenada. Y como sexto paso nos piden, como en un buen programa, realizar una verificación. Bien. Todo esto es a través de la implementación del control de energías LOTO. Correcto. Platíquenme, por favor, ¿cuáles son los elementos básicos de LOTO? Pues los elementos que vamos a tener como básicos, primero es tener un programa. Si no tienes un programa bien definido, pues no tienes posibilidad de poder hacerlo correctamente porque ni siquiera tienes una definición de qué quieres hacer. Entonces lo primero y más importante es tener un programa. Y para establecerlo podemos hacer 2 cosas. Una, inventar el hilo negro y tratar de partir de cero e inventarlo nosotros, o apegarnos a una norma. Para eso sirven las normas. Es como una receta. Puedes tratar de hacer un pastel por lo que te nazca o ir a buscar una receta. Entonces, esas normas pues nos ayudan a tener ese control. Ahí menciona Luis un tema súper importante, Paco, Sí. que es el tema de crear esta política. La realidad es que actualmente en la industria tú vas y no existe este paso.
y la verdad y lamentablemente es que exista es súper bueno, porque en esta política se crean pues tipo sanciones para la persona si no está cumpliendo esta serie de pasos, y eso es súper importante. Más vale correr al personal, castigarlo, que a final de cuentas perder la vida de esa persona, ¿no? Qué increíble. Y es ahí donde Rizul y Meneques entran, desde este principio. Así es, porque la tarea de nosotros precisamente es, una vez que el cliente ha decidido qué política quiere implementar, cómo lo quiere hacer y ha identificado cuáles son esas energías riesgosas, nosotros podemos ir y ayudarles a seleccionar el mejor producto. Y aquí viene lo interesante. Un programa que nace para control de energías riesgosas y mejorar la seguridad, también puede ayudarte a mejorar tu productividad. Y eso es algo muy, muy importante que no quisiera dejar de mencionar. Muchas veces las empresas no invierten en seguridad porque lo consideran como algo que les va a quitar tiempo, como que va a ralentizar su producción, y no necesariamente. Como que si fuera algo opcional. Exacto, y aparte de opcional, como si fuera algo que los fuera a perjudicar hacia su producción. Y no, gracias a los elementos que tenemos, podemos tener elementos que sean seguros y que agilicen, por ejemplo, el proceso de mantenimiento, que lo hagan más rápido y por lo tanto que la máquina pueda producir más tiempo y de manera más segura. O sea, hacer más eficiente la empresa y al mismo tiempo seguros a los empleados. Así es, totalmente. Increíble. Han hablado también, por ejemplo, de los procedimientos gráficos, ingeniera. Las señalizaciones, es muy importante que exista en la empresa. ¿Puedes hablarnos de esto, ingeniera? Claro que sí, Paco. Efectivamente, como lo menciona mi compañero Luis, el ingeniero Luis, perdón, es súper importante el tema de procedimientos. ¿Por qué? En el tema de productividad. Muchas veces se elaboran procedimientos en las máquinas, pero no son específicos. La misma norma nos dice que debe ser un procedimiento por específico, y específico me refiero a individual por máquina, porque si bien todas las máquinas no son iguales, este procedimiento nos ayuda a identificar de forma adecuada los puntos claves donde hay que bloquear y hay que candadear. Inclusive el procedimiento es muy gráfico y visual. Este se coloca en una parte visible de la máquina para que el de mantenimiento llegue y pueda ver de una forma muy sencilla dónde se colocan estos puntos de bloqueo. Inclusive si el personal no está totalmente capacitado, los puedes identificar rápidamente, y esto nos ayuda efectivamente a la productividad. La parte de los procedimientos gráficos, Paco, son muy, muy importantes. Cuando tú tienes algo que es crítico, y crítico significa en este caso que alguien puede perder la vida, quieres que quien llegue ahí a esa máquina a hacer un mantenimiento lo pueda hacer aun cuando no conozca nada de la máquina. Claro, no es lo ideal, hay que aparte dar entrenamiento, pero el procedimiento visual es, así como se dice, una forma de cómo deben de hacer las cosas visual, una etiqueta que está ahí, que te va a indicar qué tienes que usar, dónde lo tienes que poner y en qué orden lo debes de hacer, tanto para bloquear como para liberar las energías. Y eso nos quita muchos tiempos perdidos, pero sobre todo nos da seguridad, que es lo que queremos. Wow, o sea, es tan claro y explicativo que garantiza que la gente sepa qué hacer ante una contingencia eventual. Exacto, ¿qué es lo que tú deseas? Lo que tú vas a querer siempre cuando sea algo crítico es que la posibilidad de error prácticamente sea inexistente. Además de tener menos accidentes, de mayor productividad, eficiencia en los equipos y en la planta, ¿qué otros beneficios debemos mencionar se tienen cuando llevamos un correcto control de energías peligrosas con el OTO? Pues primero que nada, no me canso de repetir que estamos hablando de personas y estamos hablando de vidas. Entonces, sí, aunque lo repitamos 100 veces es importante, pero después de lo que es inmediatamente evidente, como las vidas, estamos hablando también de moral de los empleados. No sé tú, pero si yo me subiera a un auto o hiciera una acción que corre mi vida peligro al hacerla,
pues no me sentiría tan contento, no me sentiría tan a gusto de estar haciéndolo ahí. Entonces también estamos hablando de cómo me siento, de qué tan productivo puedo ser al desarrollar una labor. Y esto también es un aspecto importante y que impacta directamente en la productividad. Y ahora, un punto muy interesante. ¿Cuáles son los 5 errores más comunes al implementar un control de energía? Qué bueno que lo mencionas, porque muy frecuentemente cuando hacemos control de energías, la gente llega a omitir cosas muy básicas. Por ejemplo, a veces se utiliza como bloqueo, como sistema de bloqueo, algo que no es adecuado. Por ejemplo, como estamos hablando de máquinas, mucha gente piensa que si yo bloqueo, por ejemplo, un botón para que no arranque, ya con eso estoy seguro. Pero resulta que son sistemas automatizados y puede haber algún otro equipo que haga que arranque en automático aun cuando no esté ese botón. Por eso algo muy importante que dice la norma es que se tiene que quitar la energía de todos sus acometidas. Y eso significa en la realidad un interruptor que corte toda la alimentación, no que vayas a ir a buscar el control. Ese es el número 1. Y número 2, podemos hablar de cuestiones, por ejemplo, de ubicar los sistemas de bloqueo lejos de la maquinaria. Y al ponerlos lejos, lo que haces es que se vuelve confuso, porque no sabes si ese interruptor es de una máquina o corresponde a otra, y así sucesivamente. Entonces, el punto número 2 es la desconexión a vista. Eso es súper importante, que esté siempre a vista, que sea siempre evidente. Número 3 que yo pondría sería que el elemento de bloqueo sea inherente al interruptor o al dispositivo de aislamiento. Eso suena bien complicado, lo sé, pero imagínate que tienes tú un interruptor de una casa. No hay nada que evita que yo lo encienda y lo apague. Si quiero ponerle un candado ahí, no hay donde ponga yo un candado. Bueno, venden cosas para hacer que se bloquee. Si eso que venden, si eso me lo tengo que llevar yo y poner ahí, me voy a tardar más y puede que se me pierda. Entonces debemos de buscar elementos que ya lo tengan incorporado cuando estamos hablando de seguridad, para que cuando yo llegue nada más llegue con el candado y lo ponga. Y es que el tiempo puede ser determinante, ¿no?, en lo que suceda. Sí, o sea, es muy fácil hablar de la seguridad, pero imagínate que fueras tú encargado de mantenimiento y dijeran, oye, la máquina se paró, estamos perdiendo cientos de miles de pesos en este momento, hazla funcionar. Si tienes que ir por un elemento y luego por otro y por otro, la presión te va a hacer claudicar en la seguridad. Y eso no queremos. Queremos que llegues tú, lo coloques y lo hagas de manera segura. Y rápido. Rápido. Claro. ¿Qué otro? El punto número 4 y 5, nada más nos faltan, ingeniero. Sí, exacto. También otros de los puntos ya son más de la operación. Por ejemplo, a veces se da mantenimiento a equipos y tienes a 2 o 3 personas trabajando y solamente se pone un candado. De manera que si uno se retira, los otros quedan expuestos. Entonces es muy importante que cada persona que entre en contacto con la maquinaria tenga su contacto y sea colocado en el punto de bloqueo. Y por último, el número 5 es que siempre, aun cuando tengamos dispositivos de control, dispositivos de aislamiento, aun cuando tengamos todo lo que hemos mencionado, no confíes cuando entres en la máquina. Siempre hay que verificar que efectivamente ese control que has hecho es efectivo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, si fueras a cambiar un foco y tienes que quitar la energía de tu casa, lo que vas a hacer es tratar de encender el foco, y si el foco no enciende, ya comprobaste que no hay electricidad. En el caso del mantenimiento, pues hay indicadores o detectores de voltaje o detectores de diferentes cosas para evitar que eso suceda, para hacer una verificación. Ingenieros Dalila y Dagoberto, ¿con qué regularidad se recomienda se haga una evaluación en las empresas para saber cómo está la seguridad de nuestras instalaciones? Según su experiencia, Dalila. Ok, Paco, como tal en la norma nos dice que estas evaluaciones se deben de realizar de forma anual. ¿Por qué de forma anual? Porque es muy normal y común que cuando se descompone una válvula o un desconectador, como el que muestra el ingeniero Luis, cambian en su forma y en su tamaño, y eso nos indica que hay que cambiar el procedimiento o el dispositivo que va a bloquear, como bien lo mencionamos.
Entonces, anualmente es lo ideal, pero en mejores prácticas que nos dan como recomendaciones la ANSI, lo podemos hacer de cada 6 meses. Como Claro. tal. Y me imagino también hoy en día con tanto crecimiento en las empresas que se van adecuando a las nuevas tecnologías o van agregando una nueva maquinaria para la automatización de los equipos, supongo yo que cada cambio en la infraestructura de la empresa tiene que existir pues una actualización en los planes de la seguridad, ¿no? Sí, es correcto. Esa parte es muy importante. Muchas veces asumimos que ya hicimos un trabajo y que ese trabajo es permanente y no. La seguridad es constante. Si cambias algo, incluso si cambias a un trabajador, se tiene que capacitar. Si le pones algo a la máquina, se tiene que volver a hacer el estudio y así sucesivamente. Es un tema muy, muy importante, definitivo. Que se tiene que ir actualizando conforme uno va cambiando, ¿no? Exacto. Bien. Sí, efectivamente, Paco, como lo menciona Luis, el tema de la capacitación es otro punto que nos menciona la norma. ¿Y para qué nos sirve esto? Como tal, la capacitación nos sirve para nosotros evaluar al usuario de que es capaz de realizar este tipo de bloqueo y etiquetado, ¿no? Sin cometer, pues, errores como tal, y que entienda, pues, claramente el tema de los procedimientos y cómo colocar ese bloqueo y ese etiquetado. Por eso es muy bueno el tema de capacitación y sobre todo si sucede pues alguna situación de algún incidente, no queremos llegar a algo fatal, un incidente, tenemos la prueba de que el usuario pasó ese examen, tomó ese curso e inclusive se le entregó un DC3 donde se comprueban sus habilidades para realizar este tipo de procedimientos. Es prácticamente como una certificación. Así es. De hecho, es una certificación. Qué excelente, porque entonces hay manera de realmente incluso que nuestra gente esté 100% capacitada en esto, ¿no? Y prevenir alguna contingencia. Exacto. Sí, y como lo mencionábamos, es parte de un sistema integral y es una acción que no termina, es una acción constante. No es algo que se hace una vez y ya queda así. Entonces, es una parte muy importante. No quisiera dejar de mencionar en este momento la importancia de poder ver la seguridad no como una traba a la producción, sino como un elemento que me va a ayudar a la productividad de mi empresa. Entonces la invitación es que vengan, se acerquen con nosotros y puedan ver las opciones que tenemos para precisamente hacer más segura y más productivo su empresa. Así es. Ya con esto tenemos una base importante para tener en el mapa este tema y qué tan preparada crees que está tu empresa ante alguna contingencia. Y de no ser así, ya sabemos con quién acudir. Ingenieros Dalila y Dagoberto, ¿algo que gusten agregar que nos falte por tocar antes de despedirnos? Yo sí, efectivamente, Paco, me gustaría comentarles que en nuestro sitio de seguridad industrial podemos encontrar un seminario precisamente explicando de una mejor manera estos 6 puntos e inclusive encontrar información específica del bloqueo y etiquetado y algunas recomendaciones. Excelente, qué excelente, ingeniera. Ingeniero. Gracias, Paco. Pues bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de estar aquí y me gustaría dejar la idea de la desconexión a vista. La desconexión a vista es súper importante, es uno de los pasos más obviados en la industria mexicana y es algo muy sencillo, es colocar tus dispositivos de aislamiento a vista. Esto ayuda enormemente a evitar errores. Muy bien. Amigos, recuerden que este podcast es hecho por y para ustedes y por eso los invitamos a que lo promuevan y participen aquí. Compártanos sus dudas, inquietudes y temas de interés en nuestro correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Por hoy nos despedimos y los invitamos a que estén muy pendientes de nuestros siguientes podcasts cada viernes presentados por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.